Grato placer reencontrarnos a través de las señales de las diferentes plataformas digitales y los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde ustedes quieran verlos. Hoy día tenemos invitados para hablar de un tema que realmente nos preocupa a la gran mayoría de ciudadanos, la xenofobia, la violencia con la cual los ecuatorianos y gran parte de los latinoamericanos estamos solucionando nuestros problemas. Y es más, estamos endilgando esos problemas muy propios al migrante, al que ha llegado por otros problemas. Para eso hoy día, si lo abrimos por favor, tenemos dos invitados extraordinarios que conocen la materia de principio a fin. Así que Hilaria, por favor, Hilaria rápido, ella es la oficial de información pública de ACNUR. Bienvenida Hilaria por acá. Vamos a hablar un poquito contigo de esto. Tú eres una experta y representas una entidad que es justamente la que protege y ayuda de alguna manera a los migrantes. Uno de los invitados de lujo, el señor César Mantilla, secretario justamente de inclusión del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Habló mucho de esto, hiciste mucha campaña y eres uno de los que más conoce de este tema y que está muy fresquito porque tu secretaría es hace apenas unos meses atrás. O sea, estamos muy frescos. Y con usted que puede interactuar a través de todas las redes sociales, de todos los nexos que tenemos aquí, para que compartamos una tarde, una mañana, una noche distinta, pero sobre todo nos enteremos de una manera más fresca, pero directa de las cosas que son verdaderamente importantes. La xenofobia, hablemos. ¿Cómo definimos la xenofobia, Hilaria? Es un rechazo, más bien no sé si llamarlo rechazo, sino miedo a la persona extranjera, diferente a nosotros. Lo llamaría más miedo porque la xenofobia, este rechazo está fundado en un miedo a la persona diferente, en un temor que viene muchas veces fundados en base a mitos, ¿no? A temas que no son verdad. ¿Y la xenofobia, señor Mantilla, hay aquí? Por supuesto. ¿Mucha? En los últimos meses, más aún en el Ecuador y en toda la región, creo que es importante hacer este análisis, que no es únicamente en nuestro país, sino a nivel regional. Por eso, meses atrás también el gobierno central llamó a que se geste una política en base a todos los países que estamos siendo parte de esta migración del país hermano de Venezuela. Oye, ¿cuándo, Hilaria, se vuelve esto? A propósito, aquí nos interrumpimos el rato que uno quiera. Eso es lo rico de esta conversación. No es que paso a uno, paso a dos, el otro no habla, el otro sí habla. Pero ¿cuándo se volvió el Ecuador un destino, digamos, atractivo para el migrante? Bueno, Ecuador es un país que desde hace más de 3 décadas ha estado recibiendo... 30 años atrás. Sí, 30 años atrás he estado recibiendo sobre todo personas refugiadas que huían del conflicto colombiano, ¿no? Entonces, Ecuador básicamente abrió sus puertas a la población colombiana, es hoy en día el país que más refugiados reconocidos tiene, la mayoría, el 98% son colombianos. Oye, te voy a hacer una pregunta rapidita, perdón que te interrumpe así de rápido. ¿No tenemos una historia de migrantes anteriores a los 30 años, no sé, década de los 20, los primeros 30 años del siglo XX o los primeros 40, 50 años? ¿Existen datos de esa migración? Claro que sí, tenemos la migración europea, tenemos... ¿Llegó mucho? Sí, llegaron bastantes europeos, también en la época de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchísimos europeos viajaron no solo al Ecuador, sino a toda Latinoamérica. Pero esa fue una migración distinta. Esto pongo en pie porque mucha gente piensa que el Ecuador nunca fue un país de migrantes y que de repente los migrantes vieron porque tenemos dólares. Sigamos. Ahí justo es importante tal vez aclarar el verdadero concepto de lo que es movilidad humana y no referirnos únicamente a la migración venezolana como la única que tenemos de nacionalidad en nuestro país, sino son varias, y partir también de lo que es movilidad humana. Tenemos a personas refugiadas que más adelante tal vez desde algunos nos pueden explicar en qué consiste esta persona, las personas que tienen migración interna, los retornados, la migración externa, las personas apátridas, por ejemplo, también que no se les considera y son parte fundamental de lo que es movilidad humana. El país, tú iniciabas diciendo, se ha vuelto
xenófobo, y en este caso no es ese el tema, porque nosotros hemos tenido, es más, en el Distrito Metropolitano de Quito existe hasta una normativa local específica en movilidad humana, justamente por este histórico que existe en gran cantidad de población colombiana refugiada. La gente debe saber, ¿qué dice esa normativa? La normativa es súper clara, al igual que para otros grupos de atención prioritaria, en la cual se tiene que garantizar el acceso a salud, a educación de las personas en situación de movilidad humana. Todo el concepto, ojo, eso es muy importante, ¿no? No solamente la persona extranjera, sino también la persona tal vez de Otavalo o de Cuenca que se encuentre en la ciudad de Quito. Un gran ejemplo, tal vez el ingresar a un colegio municipal no tiene un requisito como plus o como rechazo, el que si es que es un ecuatoriano otavaleño no puede ingresar al Colegio Municipal de Quito, para nada. Tiene y obviamente se permite ese acceso como ciudad. Lo mismo es para las personas que están en situación de migración externa. A ver, ese dato de movilidad humana es interesante. Tú debes tener, Hilaria, datos, cuánta gente, cuántos hay, cuántos se han movido, cuántos han entrado, cuántos han salido o cuántos se han quedado. Bueno, como te comentaba, en el término más de personas refugiadas, Ecuador es el país que más refugiados reconocidos tiene, son 68,000 personas refugiadas. Por ahora, el 98%... ¿Todos son de qué nacionalidad? El 98% por ahora son personas colombianas. Pero vemos que esto en un futuro va a ir cambiando porque desde 2018 la principal nacionalidad de solicitud de la condición de refugiado es venezolana, ¿no? ¿Qué condición debes tener para pedir una solicitud de refugiado? Bueno, una persona refugiada, como lo reconoce también la Ley de Movilidad Humana, es una persona que se ha visto obligada a huir de su país por temores fundados de ser perseguida a causa de su raza, su religión, sus creencias políticas, su pertenencia a un determinado grupo social, y esa persona no puede volver a su país porque su vida o su integridad estaría en riesgo. También son personas que huyen de violaciones masivas de derechos humanos, y esa es un poco la diferencia que hay entre una persona migrante y una persona refugiada. Las necesidades son totalmente distintas. Te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo saber si la persona que realmente te está diciendo que es refugiada es de verdad y no es un delincuente que viene a delinquir al país y que se disfraza de refugiado? ¿Cómo saber ese detalle? Bueno, en realidad hay muchas personas que al revés llegan al Ecuador huyendo de sus países y que no saben que son refugiadas y que se reconocen a sí mismas como migrantes. Entonces, más bien yo creo que es mucho mayor la cantidad de personas que no sabe que puede acceder a la condición de protección internacional. De hecho no lo vas a ver porque nadie te lo pide, todo pide una visa de migrante. Bueno, y también hay que reconocer que es el Estado el que otorga esto. El Estado para hacerlo hace una serie de entrevistas, de chequeos. Excelente. No es algo que... Pero la gente piensa que ¿qué es ACNUR? Y eso es importante que la gente sepa. ¿Qué es ACNUR? Claro, nosotros somos la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Que es otra cosa. Y que es otra cosa, no somos una ente gubernamental, trabajamos de la mano del Estado justamente para proteger a estas personas y también a sus comunidades de acogida, ¿no? Ok, eso para que tenga claro, porque la gente no sabe, y muchos de ustedes tampoco saben lo que es ACNUR, y lamentablemente lo confunden. O sea, al confundir te crea una falsa expectativa o... La culpa también puede ser de ACNUR. Exacto, ACNUR es solamente un canal, el Estado ecuatoriano es el que decide a qué persona pone en esa condición después de pasar diversos filtros. Como bien lo decía la delegada del ACNUR, en los últimos años se está subiendo esta solicitud a que cambie de nacionalidad, no sean colombianos sino venezolanos los que deseen acceder, pero en este caso imagínate, si están ingresando una cantidad grande de población venezolana, tienen que pasar muchísimos filtros para tener esta condición. Tú debes tener datos como el municipio, niños, mujeres, hombres adultos, ancianos. ¿Qué es lo que más entra al Ecuador? Bueno, tú tienes una migración muy mixta actualmente, ante meses atrás, y eso también es importante, y tal vez a lo que me refería al inicio de cómo ha ido evolucionando esta migración, sobre todo venezolana, en nuestro país. Meses atrás tenías a un profesional titulado, tal vez con un poco de ahorros, tenía propiedades, las vendió, vino, se estabilizó en Ecuador, generó hasta fuentes de empleo para muchos ecuatorianos,
y después empezamos a ver una migración totalmente diferente, y una persona de clase media, media baja, hasta llegar a los últimos días que llegaban personas en condiciones totalmente extremas. Estamos de acuerdo. Al inicio teníamos una persona que viene a producir en el país y envía, ¿no?, recursos al país de inicio, de origen. Después vemos una migración que ya no tiene solamente el que viene a producir y envía los recursos, sino ya vienen en bloques familiares. Y el tercero que viene es otro grupo. No, tenemos, y el segundo y tercero ya es condición mixta, ¿no? Ya tenemos, y eso es uno de los ejemplos clarísimos cuando se aperturaron los CTTs. Los que ingresaron a los CTTs son personas de doble vulnerabilidad. Nuestra condición... Eso nos cuentas. Más adelante, quiero una pausa. La condición viene luego. Pausa aquí y ya venimos, no se vayan. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. ¿Quieres saber cómo descargar Veo? Puedes ingresar a tu tienda de aplicaciones preferida. Una vez ahí, buscamos como Veo TV o Veo Live. Descárgala gratis. Ingresas registrándote con la red social de tu preferencia y ya puedes disfrutar de nuestro contenido. Por acá, gracias por acompañarnos en las diferentes señales, plataformas de nuestro programa, y claro, lo importante es que usted interactúe. César Mantilla, nos estabas hablando pues justamente de estos grupos, la división de los que habían entrado, que primero eran ejecutivos, gente que venía con una platita, que invertía en el país, luego el otro grupo que ya no era tan de tanta plata, sino que venía un poquito más complicado, y digamos que el tercer grupo es el grupo pobre, ¿no? El extremo, o sea, el grupo que llegó sin saber un poco a dónde iba, sino que llegó. Exacto. Llegó en muchos casos como buscando Ecuador como país destino. ¿Los dólares? En otros... Es uno de los factores que influyen, ¿sí? Otro también, que la cantidad de hermanos y hermanas venezolanas en el país vecino colombiano está saturado, y por ende también fuentes de trabajo, así que ven una oportunidad Ecuador, y también en algunos casos el continuar bajando a nivel de nuestra región, no solamente en el Ecuador, y empiezan a buscar el expandirse hacia otros países de la región o tener una reunificación familiar, porque tal vez algunos de sus familiares ya está en Perú, por ejemplo, que esa es otra de las objetivos que tienen las personas que ingresan acá. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando justamente de cómo están ingresando ya, ¿no? Claro. Entonces también tenemos ya un grupo mixto, ya de familia, y un gran ejemplo que tuvimos ahí es que cuando se aperturaron los CTTs, como lo comentaba, fue específicamente para las personas de doble vulnerabilidad, porque nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Movilidad Humana a todas las personas que están en situación de movilidad humana ya le da la condición de grupo de atención prioritario. A ver, ¿a qué llamas tú de doble vulnerabilidad? La persona, como te digo, que está en situación de movilidad humana ya es parte del grupo de atención prioritaria. Doble vulnerabilidad, que son las personas que ingresaron a los CTTs, son mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, entre otros, que justamente es el grupo también con el que actualmente se está, en este caso, viendo que en fronteras existe un ingreso. Hilaria, ¿y ustedes como ACNUR hay datos de cuántas mujeres, cuántas mujeres en embarazo, cuántos niños entran, adultos mayores, jovencitos? Sí, justamente nosotros hacemos mucho monitoreo, tanto en las fronteras como en las ciudades y comunidades donde están en este momento la mayor cantidad de población venezolana, y hemos visto que 3 de cada 10 personas que han llegado, bueno, por lo menos 3 de cada 10 personas entrevistadas, ¿no? Tienen necesidades específicas, es decir, como nos decía antes, son mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, son menores que han venido solos, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, y también a través de este monitoreo hemos visto que más del 30% de las personas que estuvo llegando durante los últimos meses, de hecho esta cifra aumentó, lo hicieron a pie, por lo menos una parte significativa de su trayecto, ¿no? Entonces, 10 días, 15 días de viaje. Y que en ese tiempo que venían en el trayecto, a pie, viajando, se iban haciendo grupos familiares.
Ese también es otro tema que se ve frecuentemente. Tal vez estaba un menor de edad, venía caminando y se junta con otro grupo familiar. Y adopta su familia. Exacto, y empiezas a tener esos vínculos familiares que no necesariamente lo son. Y ahí hay un gravísimo problema que se tenía anteriormente, que no pedías más, que podrías entrar hasta con el carnet de la comunidad andina, con tu cédula. ¿Cómo garantizabas que tú tenías la tutela de ese niño, de ese menor de edad? Era un tema grandísimo que caes en trata. Seamos reales, esto de tener las puertas abiertas no nos hizo ningún favor. O sea, al Ecuador, hace 10 años que Correa declaró que este país puede venir todo el mundo y que es un país para que de puertas abiertas, entró el que era y el que no era. O sea, no había un control adecuado. Ahora que ya pusieron algo de control, ahora la gente se mete por las montañas. Ahí hay dos temas. Otro cuento. Un tema positivo y uno negativo. El positivo, lo digo muy francamente, haciendo parte hoy por hoy de sociedad civil y anteriormente parte de una institución de Estado, el que exista este requisito te facilita para que tú puedas insertar a esta persona. A la sociedad. A la sociedad. Porque claro, ingresaba y te decía, bueno, mire, yo no quiero ser una carga, quiero trabajar. Papeles. Mire, solo vine con mi cédula. No tiene, ¿cómo le das una visa de trabajo si no tiene ni siquiera un pasaporte? Claro. Lamentablemente, ¿cómo insertas a ese niño a la escolaridad, ¿no es cierto? Si le pides la partida de nacimiento y no existe. Entonces, ¿cómo garantizamos que ese sí es tu hijo? Es básico, qué complicado, ¿no? Es una bolita de nieve, ¿no? Entonces, ahí está lo positivo de pedir requisitos en la frontera. Lo negativo, por supuesto, es que lamentablemente la gente igual quiere salir. Igual quiere migrar, igual quiere ingresar a un país que tenga de destino y ahí se pierde esto es de la continuidad del ingreso, que tal vez ahí puede explicar un poquito más ACNUR, que buscan otras formas que no sean el tema del registro oficial en frontera para ingresar al país. Es que el registro oficial, por último, hasta saber si si tiene un récord policial, si tiene algún dato, o sea, si es bienvenido o no es bienvenido. O sea, en el mundo entero, oye, nosotros los ecuatorianos nos escanean de arriba abajo para dar una visa. O sea, hay que ser reales, para bien o para mal. La protección de un gobierno primero se debe ¿a quién? ¿Al mundo o a los nacionales? Claro, bueno, desde este punto de vista, el Estado es un Estado soberano y puede tomar las medidas que considere necesarias, ¿no? Hay que tomar en cuenta que lo que nos ha demostrado también la experiencia, y no digo solo aquí, ¿no? Digo también en otros países, en otros continentes en Europa, es que no siempre el control restringe otros tipos de entrada, ¿no? Como estábamos diciendo, si es que una persona está huyendo por temas de persecución, como decía, o lo hace por su vida, muchas veces se está exponiendo a riesgos, ¿no? Son personas muy vulnerables que al no poder ingresar de manera regular al país también se están exponiendo a ser víctimas de trata, de tráfico de personas, de explotación laboral, explotación sexual. Entonces hay que tomar en cuenta estos riesgos. Todo eso es lo que hay que ir analizando para saber qué tipo de persona entra. Si no, tenemos el riesgo de lo que ha pasado con la sociedad nuestra, no solamente la nuestra, grandes países de Latinoamérica, que ahora todos los males le culpan al migrante, en este caso. Y el Ecuador se vuelve, con los problemas consabidos, a culparle que cualquier lío que tenga es culpa de esa persona, tomando en cuenta que es una persona que no conoce la realidad del país. ¿Equivocados o ciertos? Bueno, ahí tenemos una tendencia lamentablemente en todo nuestro continente, una vez más, en toda la región. Hemos visto actos de vandalismo, tanto en nuestro país como en las protestas de Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile, que la repercusión enseguida es hacia las personas que están en situación de movilidad humana. En este caso fueron venezolanos. Aquí un llamado. Primero, no porque uno lo cometa, pues toda la población, toda la nacionalidad venezolana es una persona delincuente. Como nosotros hemos tenido casos de ecuatorianos que no nos han hecho quedar muy bien a nivel internacional y no todos los ecuatorianos somos así. No todos somos perlitas de oro. Esa es la primera. Y la segunda, lamentablemente, cuando existe una migración, ¿sí?, al país destino también hay que conocer cuáles son las reglas.
Es importante el conocer las leyes del país al que yo voy a ir a estar de una manera temporal o a radicarme. Muchos de ellos no conocen, y también está en las autoridades del Estado el hacer cumplir esas leyes. ¿ACNUR tiene detalles de la población que se vuelve xenofóbica? O sea, ¿hay algún estudio en el cual se vaya midiendo el comportamiento que tiene la población frente, evidentemente, al que va migrando? Bueno, no tenemos un estudio de por sí, pero siempre estamos monitoreando sobre todo lo que va pasando tanto a las personas a las que estamos brindando atención directa, que nos reportan, por ejemplo, incidentes de casos de discriminación y de xenofobia, tanto de casos ya más de lenguaje violento, como también dificultades a acceder a ciertos servicios con la excusa de que no pueden porque son extranjeros, cuando en realidad hay ciertos servicios a los que todas las personas sin distinción pueden acceder, ¿no? Pero también estamos monitoreando mucho lo que pasa en las redes sociales. Nosotros a nivel de Naciones Unidas, no solo de ACNUR, sino como sistema de Naciones Unidas, lanzamos una campaña enfocada en redes sociales en marzo de este año. Y pudimos notar que hay muchos comentarios basados en mitos, en resentimientos, que muchas veces también se esconden detrás de un perfil de red social que no sabemos si es que es un perfil real o no. Si no lo es, y que genera más conclusión rechazo. de eso, porque es interesante ese estudio, vas a contar luego la pausa. Vamos a hacer una breve pausa, donde quiera que estén. Estamos hablando de la xenofobia, de la migración, de los problemas que tiene Latinoamérica, de repente de esta violencia que a ratos no sabemos de dónde sale, pero que le estamos tratando de encontrar por lo menos el hilo conductor para que no les culpen a todo el mundo, sino saber las realidades de un país o de cada nación que tiene distintos miramientos, pero que en estos días hay un común denominador: le culpan al migrante, no al local. Tiempo de pausa, ya venimos. Sin miedo en nuestro país. Muy bien, y estamos de vuelta por acá. Gracias por acompañarnos en diferentes redes sociales. Vemos que están bastante activos. Gracias por vernos en televisión tradicional. Gracias por vernos también en Facebook Live, en Instagram, en Twitter, en diferentes plataformas, en YouTube, en los famosos blogs, donde usted puede hablar y debatir de este tema. Ya dijimos cuál es la xenofobia. Nos quedamos en ACNUR y nos quedamos justamente en este estudio que hiciste en marzo. Sí, sacamos una campaña, como te estaba diciendo, en contra de la xenofobia, llamada Abrazos que Unen. Esta campaña estuvo enfocada justamente en lo que nosotros queremos promover, que es la integración, y es como cuando se mezclan culturas, cuando hay personas con conocimientos distintos, pueden realmente generar algo positivo en la sociedad, ¿no? Tenemos casos de personas que han creado juntas un emprendimiento, mezclando sus conocimientos sus intereses, sus conocimientos, y son de diferentes países. Tenemos casos también de solidaridad, ¿no? De personas ecuatorianas que han abierto sus puertas de sus casas hasta a personas de otros países. Pero esa campaña, ¿qué te reflejó? ¿Qué refleja la campaña? Estábamos viendo que vimos en redes sociales muchas personas que obviamente han demostrado ser personas que abren sus puertas, pero también muchas veces vimos comentarios basados en mitos que incentivan un poco el odio. Por ejemplo, personas que llegan al país a robar trabajos, ¿no? Entonces, esa es una preocupación del ecuatoriano, que le roben el trabajo. Una preocupación de la persona ecuatoriana, pero un poco ahí hay que darle la vuelta y preguntarnos quién está mal cuando hay una persona que está en una situación desesperada y que acepta trabajar por un salario que no es digno. ¿Quién tiene la culpa? O sea, ¿quién allí? explota a quién? Exacto, estamos hablando de un caso de explotación laboral, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una persona que viene a quitar un trabajo, estamos hablando de una persona que llega y que por una situación desesperada acepta recibir un salario que no es digno. Entonces estamos hablando de una persona que está explotando laboralmente. El punto que tú topas ahí es válido para que el municipio, a través tuyo, en el momento que estabas en la Secretaría, monitoreaban esto. ¿Cuánta población realmente migrante trabaja
bajo el sueldo básico. Bueno, lamentablemente no existe un estadístico, no existe porque, como tú bien lo dices, lo dijo también, primero es una explotación laboral y segundo es un trabajo informal. No está registrado, no tiene una afiliación, por ende no existe un registro. En ningún lado, unos es por horas, temporal, tienen diferentes modalidades y que lamentablemente eso sí hace definitivamente que se incremente el tema de xenofobia, porque el primer miedo, el primer rechazo que tenemos es a perder mi trabajo. Y ahí va no a la persona que está en ese puesto o a la persona migrante, sino al empresario que desplaza a un ecuatoriano por contratar a una persona, obviamente con la mitad o el 75% de ese mismo salario. Pero ese no es un mito, o sea, seamos reales, es una realidad. O sea, muchos de los mitos, o sea, eso no es culpa del migrante, sea venezolano, colombiano, haitiano, chileno, el que sea, sino de local, pues el local es el que les está contratando y le deja al criollo, si quieren llamarlo, sin trabajo, porque es más barato contratar al foráneo que al local. Claro, nos referíamos a mitos en sentido del mito que viene el extranjero a robar el trabajo, ¿no? No es esa la idea. Sino, o sea, el extranjero viene a tratar de construir una vida. Claro, como lo hemos hecho muchos y como lo han hecho muchos ecuatorianos afuera, no es esa la idea, ¿no? Sino la idea es tener esta oportunidad justa de que el trabajo se pueda dar a la persona que sea más apta, independientemente de cuál sea su nacionalidad, ¿no? Es que el problema nuestro, se nos olvidamos que hace más o menos 20 años, ¿cuántos fueron? ¿2 millones que migraron a Europa, a Estados Unidos? Una migración hubo anterior a la década de los 70, otro hubo en los 60. O sea, hay mucho de nuestra población. Ecuador es un país muy migrante. Lo que pasa es que parece que nos hemos olvidado en ese sentido. Y ahí también la población, hace más de 40 años, también la población ecuatoriana que migró al país petrolero venezolano, cuando tenía una estabilidad económica y que también Venezuela recibió a diferentes otras nacionalidades, muchas también europeas. Aquí es algo importante como para complementar la campaña que realizó ACNUR en redes sociales en conjunto con todo el sistema de Naciones Unidas. También la campaña que se tiene que hacer, el puerta a puerta, con la comunidad, el lograr prevenir, el no hablar solamente del, mire, viene una migración y tiene que respetar, tiene que valorar, no, sino el ponerse en el lugar de la otra persona en el sentido de que también viene a producir, también viene a generar fuentes de trabajo, también viene, esa es una migración sana, ¿no? La que viene a aportar al país. ¿Qué sería de nosotros como ciudad de Quito, hablando de movilidad humana como tal, si yo no tendría aquí viviendo una comunidad de zaraguros, de otavalos, en realidad que me aportan, no solamente en el tema productivo, sino también cultural, social, religioso en muchos casos también, absolutamente toda esa misma estructura a nivel de migración interna se la tiene que hacer notar a nivel externa. Hoy por hoy es el hermano país de Venezuela el que está en esta situación. Mañana puede ser el hermano país de Italia o nosotros. Miren la condición económica que está pasando el país. El día de mañana podríamos ser nosotros los que vamos a golpear la puerta en otro lado. Entonces es un tema de migración responsable. Ahí me parece que está la clave. El momento que intento migrar, ojo, estoy hablando de migración y no de refugio. El momento que yo soy una persona totalmente distinta, el momento que yo soy una persona refugiada, no pienso un día, estoy huyendo para salvar mi vida. Entonces voy con lo que tengo, en muchos casos ni la cédula. Sí, así salgo, para salvar la vida de mi familia y la mía. Ese es un refugiado. Esa es una persona refugiada. Ahora el caso de la migración, una migración responsable. Voy a un país, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a quedar en ese país permanentemente? ¿Va a ser temporal? ¿Va a ser un país de tránsito? Después voy a aplicar una reunificación familiar hacia otro país de la región. ¿Qué condiciones necesito legalmente para estar en ese país? Para que si yo vengo con hijos, con responsabilidad como familia, ellos puedan acceder, insertarse a la educación, a la salud. Porque es muy fácil decir, yo quiero que mi hijo ingrese a estudiar en tal establecimiento educativo y el momento que uno de los requisitos, obviamente, que tiene que cumplir todas las personas, tal vez es la partida de nacimiento, la cédula de identidad del niño para saber si son los padres, no le pueda yo dar eso.
Entonces, ¿cómo yo culpo al Estado, sea cual sea, no solo hablo de Ecuador, sino de cualquier país, cómo yo le culpo al gobierno de que no me está permitiendo que ingrese mi hijo a estudiar si yo no tengo los requisitos básicos? Oye, eso es fundamental el momento de migrar. Y el tema que acabas de topar, Hilaria, y el tema que vamos a hablar, es justamente de eso. Hace par semanas, 1 o 2 semanas, un niño venezolano de 6 años lo golpearon. O sea, lo golpearon por ser venezolano. O sea, ahí había xenofobia, no de los adultos, de los niños. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, ahí acuérdate que los niños lamentablemente, y digo lamentablemente en muchos casos, replican patrones que ven en casa, que ven en su entorno, que ven desde, en muchas ocasiones, porque nos ha pasado y hemos visto de los mismos profesores, ¿no? Entonces ahí la campaña va también no enfocada solo al padre de familia, hacia la persona adulta, hacia el empresario, sino también a los niños. Y existen maravillosas campañas que se manejan en este tema de xenofobia, de homofobia, de racismo, y una de ellas es una de las agencias socias de ACNUR que maneja Hayas, también por ejemplo a través de un cuento muy didáctico, llegan a sensibilizar a los niños de las condiciones en las que ese compañerito está en su establecimiento, que él ni siquiera lo pensó, lo analizó, fue una decisión de sus padres para buscar un mejor porvenir, y existen centros. No quisiera dar cifras exactas porque obviamente yo ya no soy parte de la estructura del municipio de Quito, pero por ejemplo en la época en la que nosotros estábamos en la administración, que estamos hablando... No debe haber cambiado mucho. Que estamos hablando, por ejemplo, en un Guagua Centro de La Marín, el 40% de la población era población en situación de migración. Estamos hablando de que 40 niños, el 40% tenía una población migrante. Tal vez por la ubicación en el que se encontraba, que tiene tendencias obviamente a un mercado informal, a un trabajo medio tiempo, estamos hablando justamente, o de la ubicación, ¿no? Del playón de La Marín. Pero esa era, mira, el resultado de ese centro, de esa cantidad de niños, y ahí ese era el reto para la directora, para las educadoras y los mismos padres de familia, de cómo logramos que nuestros hijos, yo como persona migrante, logre que ellos se involucren, se incluyan en el entorno, logren tener una verdadera inclusión con los otros niños, y también cómo los otros padres lograban ser receptivos a esto, ¿no? Las manifestaciones de octubre no fueron buenas para los migrantes venezolanos. La población local les culpó de ser parte de lo que no se había visto nunca en el Ecuador, que es incendios, que arrasar con supermercados, y eso les ha marcado. Vamos a topar este tema al retornar. Una breve pausa y ya venimos, bloque 4 y final, aborado el tiempo. Así que no se vayan. ¿Quieres saber cómo descargar Veo? Puedes ingresar a tu tienda de aplicaciones preferida. Una vez ahí, buscamos como Veo TV o Veo Live. Descárgala gratis. Ingresas registrándote con la red social de tu preferencia y ya puedes disfrutar de nuestro contenido. Gracias por acompañarnos día a día, semana a semana, a las horas que puedan. Es la ventaja de las redes sociales, ¿eh? Por favor, Hilaria y César, ¿la han pasado bien? Hemos hablado así, a calzón quitado algunas cosas, ¿no? Totalmente, y es un tema que se lo debe topar. Varias personas evitan hablar del mismo justamente porque no a todos les parece que es un tema de conversación, ¿no? Y deberíamos hacerlo. Exacto, en muchos casos hay divisiones hasta muy fuertes, pero hay que toparlo porque es la realidad que está viviendo el país, la realidad que tienen los pobres organismos internacionales que ayudar al Estado, en este caso ecuatoriano, hablando de Estado, todas las instituciones, incluidas gobierno provincial, gobierno local y parroquial. Así que muchísimas gracias más bien, Roberto, por la invitación. Hilaria rápido, el apellido no es ecuatoriano, e Hilaria tampoco. O sea, ¿de dónde eres? Una migrante más de las estadísticas. Me imaginaba, ¿de dónde? Italiana. Italiana. Hilaria rápido, italiana. Sí. Mira, pero no darías por italiana. No, bueno, es que soy más, digamos que... A ver. Soy más ecuatoriana que italiana. En mis papeles soy italiana y mis padres también. También. ¿Y viviste, llegaron acá? Yo vivo aquí hace más de 15 años. ¿Ya? Entonces... ¿Decidiste quedarte aquí? Sí, decidí quedarme aquí. Oye, para una italiana, Europa es bueno toparlo. Italia, Europa,
ha tenido mucha violencia. Mucho de lo que ahora le está pasando supuestamente a este continente, esta parte del continente americano, que es Sudamérica, que supuestamente es una isla de paz. Tú estás viendo todo lo que, se contamina la violencia. O sea, comienza Ecuador, primero fue Perú, va Ecuador, Colombia, pasó por Chile, de Chile se saltó a Bolivia. Es un foco común, o sea, y les culpan al migrante. En Bolivia yo ayer estaba viendo el problema que tenían, no solamente la violencia, sino el miedo que sentían. Y ellos se culpaban a los de turno, que son los venezolanos. O sea, lamentablemente hay que decirlo, el venezolano que está huyendo de su patria está por todo lado. Y los bolivianos son los venezolanos los que están en este momento saqueando las casas, con una seguridad pasmosa, que yo decía, pero que el que le está saqueando le está preguntando, permítame, déjeme escucharle. Como migrante, ¿tú cómo te has sentido frente a toda esta ola de violencia? Porque tus padres, tus tíos, tus abuelos te deben haber contado todo lo que había sucedido allá, en la misma Italia. Claro, sí, y es algo que sucede hasta hoy, ¿no? Italia en este momento está recibiendo también a muchas personas, tanto refugiadas como migrantes, y hay mucha violencia, Yo creo que durante los últimos años, no sé si durante los últimos años, pero tal vez las redes lo han acentuado mucho, el tema de redes sociales, de lo que se dice en los medios, de, no sé, noticias falsas, han acentuado mucho el tema del rechazo al otro, ¿no? Yo en Ecuador siempre me he sentido muy bien, como te dije, me siento ecuatoriana. Y hablas como ecuatoriana. Y hablo como ecuatoriana. Tiene nuestro acento. Sí, y ahí yo quisiera acento. interrumpir, justamente, en la línea que vas. Primero, aquí hay un ejemplo, mira, de una migración que produce, que paga impuestos, que aporta y que hace que el país crezca. Es una persona de otro país, de otra nacionalidad, que está aportando al país. Entonces ahí sí le queremos, ¿no es cierto? Entonces hay que saber diferenciar eso. El compromiso de la persona que está afuera, de aportar en nuestro país, pero también el de nosotros, de lograr separar. Sin duda. Esa era la una acotación. Y la otra, la que hacías a las redes sociales, a los medios de comunicación. Primero, la prensa en realidad que tilda, ¿no? Tal vez, o hace el encabezado más grande de cualquier nacionalidad, no nos refiramos solo a la venezolana. No, cualquiera. Cualquier nacionalidad. Banda de tal, fue capturada en, no sé, con tal delito, ¿no es cierto? Entonces, eso también influye a esa ira, a esa violencia. El que tú ingresas a tu Facebook. ¿Qué era Facebook? Una red social. ¿Qué es Instagram? El que tú subes una foto, comentas, te informas, pero ahora son campos de batalla. Lo que vivimos en el Ecuador, lo que se ha vivido en Bolivia, son campos de batalla, enemistades y la violencia, que tú ni siquiera lees bien si la fuente es la original, porque ahora tienen una facilidad para los logos de los medios de comunicación, modificarle, y tú ni siquiera lees bien la fuente, el medio, si es del exacto, y empiezas a comentar. Es sorprendente. Yo me he puesto a ver una claqueta que lamentablemente está con un logo mal hecho, que no es la fuente oficial, y tú ves 1000 comentarios. Y todos son de violencia, de ira, de odio. Entonces también ha jugado, creo que, un rol fundamental el tema de redes sociales, y también en muchos casos, no solamente para el tema de movilidad humana, sino para todos los grupos de atención prioritaria, muy poco profesionalismo el tema de periodistas cuando se refieren a algunas personas en términos que no son los adecuados. Totalmente despectivos. O sencillamente son los culpables de los males. Totalmente. Que eso tampoco es real. No, tampoco. Aquí eso tiene también que quedar sumamente claro. El medio de comunicación tiene que ser, como lamentablemente muy pocos en nuestro país y escasos en nuestra región, tienen que ser objetivos, dar la noticia veraz. Los hechos reales, los hechos. Sin una visión personal. De esos hay muy pocos, y a esos pocos es que les está yendo muy bien en rating, por ejemplo. Claro, ahora, lo que pasa es que hay que entender algo que pasó y está pasando en Chile, en Bolivia, está pasando ahora en Colombia, que la gente está yéndose hacia las redes, y todo lo que dicen en las redes, eso es. O sea, no, ellos ven una realidad alterna, que eso también es grave, porque si en las redes te ponen xenofobia, te vuelves xenófobo. Punto. Banda de X asaltaron y violaron, mataron, y aquí están las fotos. Exacto. Y tú verificas y resulta que la policía que está al lado es mexicana.
Dice, pero esto es mexicano. Ah, ups, perdón. Total, exacto. Que sí ha pasado también, ¿no? Hechos de Claro. otros países Claro. que le ponen aquí y es como que noticia nacional. Ahí el objetivo también de la campaña que realizó el Sistema de Naciones Unidas fue justamente esa, ¿no? Mostrar esa realidad. Y no solamente en el caso de xenofobia, el trabajo que General. en Estás general, hablando con general. todos los grupos, con todos los Claro. temas, con todas las temáticas. Perdón. No, tranquilo. Hablo mucho. No, tranquilo, sigue. No, yo iba a decir que en estos temas es muy importante ir a las comunidades y también conocer quién vive al lado tuyo, quién es tu vecino, quién es la persona que está en la tienda, quién es tu doctor que tal vez no es de aquí, ¿no? Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Crees que hay que cerrar fronteras para evitar que entre esta gente? O sea, a ver, bueno, Tú trabajas con gente que está protegida. Te hago una Yo pregunta directa. trabajo con- ¿Tú crees que frente a los acontecimientos que hay, un país debe tomar una decisión y cerramos la frontera? Se acabó, no entra nadie más. Bueno, el país es un país soberano. Él puede hacer lo que quiera, mejor Es dicho. un país que puede tomar ciertas medidas, pero también hay que salvaguardar los derechos de las personas que se han visto obligadas a huir de sus países, ¿no? Y como te dije, la experiencia muestra también de años anteriores o ahora mismo también en Europa que no siempre cerrar fronteras evita que las efectivo. personas lleguen, porque si yo estoy salvando mi vida, estoy también poniéndome en riesgo con tal de encontrar un espacio seguro, ¿no? Desde el lado apasional y también desde experiencia está diciéndonos, ¿no es Lo cierto? sé. Pero yo también te digo, desde el lado técnico es imposible. Nosotros tenemos una ley orgánica de movilidad humana aprobada por una Asamblea Nacional lo sé. en el 2017 y una Constitución que lamentablemente prohibiría al 100% Sí, este totalmente. Pero entonces vamos a ir al otro. Viendo todo lo que nos ha sucedido, el tema de violencia, el tema de la xenofobia, el tema de culpar a otro, ¿cómo preparamos a nuestra sociedad? ¿O cómo logramos que esta inclusión, porque esto lo que estamos viendo no va a parar? O sea, esto realmente no va a parar, o sea, hay que ser reales. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos y como país tenemos que comenzar a convivir, no solamente con el venezolano, con el que venga? Yo me he referido casi en todas las oportunidades que ha tomado la palabra en el programa en general, no solamente porque te Pues digo, sí. mañana va a ser ¿Qué migración venga? chilena, ¿Qué cualquiera. hacemos? Primero, como Estado, tenemos nosotros que tener una estructura de política pública para ejecutar a la persona que decide quedarse en el país en situación de migración, la cual no existía, ni siquiera... Pero si ni siquiera tenemos datos. Si tú vas a una gente gubernamental y preguntas, no hay datos. los datos sí los existen y tienen que... Entonces, que digan cuántos. Exacto, tienen que evidenciar esos datos ok. para que los aliados estratégicos del gobierno central, que son organismos internacionales, sociedad civil, academia, gobiernos locales Exacto, y provinciales, correcto. puedan ya en sus presupuestos tener la visión de, a ver, ¿qué vamos a hacer en este caso? Entonces, a ver, yo estoy a cargo de educación, bueno, ¿puedo ayudar, puedo aportar o no? Yo como municipio no tengo colegios, están solamente los del Ministerio de Educación, por dar un ejemplo. Pero la idea es empezar ya a ver planes para las personas que están en el territorio. Eso es muy Oye, importante. están aquí. Las que ya están aquí, Ah. para evitar que tengamos a personas en los semáforos limpiando parabrisas o vendiendo O sea, algún hoy venden souvenir todo. o cualquier cosa, ¿ya? Es importante el que se les dé una alternativa en general para cualquier persona que esté en situación de migración, porque ya las personas que están aquí un tiempo específico ya no van a salir del país, entonces ya entraron. Hay una posibilidad de una visa humanitaria, la cual también se tiene que cumplir con varios requisitos. Entonces, si cuando entraron no se les pidió absolutamente nada, ¿cómo logro obtener esta visa humanitaria si estoy en el país simplemente con mi cédula o el carnet de la comunidad andina? ¿Estamos en pijamas? Yo podría decir que sí. Hay un avance fuerte y hace poco estuve en México justamente y muy orgulloso lo dije, Ecuador fue el país que dijo, a ver, región, esto no es solo de Ecuador, esto no es, en mi caso, cuando estaba en el municipio, esto no es solo de Quito, por Dios, esto es del país. Y qué bueno que el Ecuador dijo, a ver, esto no es solamente del Ecuador, esto estamos viviendo todos y hay que empezar a generar políticas para regionales, todos los países. ¿Por qué? Y aquí te digo un gravísimo Y con esto problema. cerramos. Con esto cerramos. Tiempo. Lamentablemente, la raíz de este problema que todos los países afrontamos es el país origen de las personas de migración, porque en ese país no hay crisis,
no hay problema. Y ahí es donde hay el problema cuando quieren acceder a un pasaporte, quieren acceder a tener la cédula y no les dan. Hilaria, conclusiones tuyas. Para mí la conclusión es trabajar con las comunidades, porque para poder ser una persona empática, entender por lo que está pasando el otro y ver que también hay muchos intereses, muchas necesidades en común, muchas preocupaciones en común, hay que conocer a quién está al lado tuyo. Entonces nosotros como ACNUR estamos trabajando mucho a nivel comunitario, por ejemplo con proyectos de cine comunitario donde involucramos a jóvenes ecuatorianos, jóvenes venezolanos, colombianos, afganos, peruanos. Dura tarea. Sí, también a nivel de educación tenemos una metodología llamada Respiramos Inclusión, en la que capacitamos a docentes. Tenemos docentes de más de 200 escuelas que se están capacitando para utilizar esta metodología a nivel de escuelas. Hay que capacitar entonces. Entonces, siento que es mucho el trabajo a nivel de comunidades para generar una coexistencia pacífica con el que está al lado mío. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? Con eso acabamos. ¿Ser ciudadana del mundo o ciudadana de la aldea? Ciudadana del mundo, ¿no? Habrá que preguntarle a cada uno de nosotros qué queremos, de dónde queremos ir. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta tarde, mañana y noche. Lindo hablar de este tema, un tema de la movilidad humana, de la xenofobia y los problemas y cómo nosotros tenemos que enfrentar y cómo como nación tenemos que prepararnos. Porque ¿saben qué? Esto no para. El mundo sigue dando vueltas. Hoy es este país, mañana seremos nosotros, pasado el otro, y tenemos que entender que somos seres humanos. Y los seres humanos tenemos que tener los brazos abiertos para entenderlos. Felicidades, buena noche, buen día o buena tarde, donde estén. Gracias. De la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir.